Está silenciada, Marci. Ah, suele pasar. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el conversatorio del día de hoy, en el cual estaremos hablando de las adicciones desde 3 puntos de vista. ¿Cuál es la temática del conversatorio? Vamos a tener 3 invitados, los cuales en un espacio de 10 minutos van a exponer y al final vamos a estar contestando algunas preguntas que ustedes nos pueden ir generando, las pueden ir escribiendo en el chat para que las podamos compartir y resolver. Entonces los dejo con Karen, quien va a contarnos un poquito más. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno que puedan acompañarnos el día de hoy. Durante este mes de marzo estuvimos hablando de las adicciones. Presentamos tal vez el problema, pero también queremos presentar la solución y cómo podemos ayudar a las personas que están sufriendo de diversas adicciones. Así que hoy tenemos 3 invitados muy especiales: Adán Falla desde Chile, María Cristina Bermedo desde Zipaquirá y también Sneider Rojas desde Colombia. Él aún no ha llegado por cuestiones de trabajo, pero nos va a acompañar en unos minutos. Así que Marce nos va a presentar a Adán Falla, quien va a comenzar exponiendo lo que tiene para contarnos el día de hoy. Sí, claro que sí. Vamos entonces a presentar a Adán Falla, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, Adán hace parte del Ministerio Clamores del Barrio. Permítame un segundo acá. Clamores del Barrio es una fundación social cristiana que se dedica a la ayuda espiritual en personas afectadas por flagelos sociales y adicciones. La labor que realizan es a través de hogares de ayuda, los cuales reciben diariamente a hombres y mujeres con estos problemas. Están en Estados Unidos, en Puerto Rico, Panamá, España, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Y hoy está con nosotros Aarón, quien también fue protagonista de vivir las adicciones, pero hace 30 años Dios tocó su corazón, es restaurado y hoy va a estar tratando todo el tema de las adicciones, las drogas y el alcohol. Así que Aarón, bienvenido, este tiempo es tuyo. Estás muteado. Toca que abras el micrófono. Ya. Hola Marcel y Karen y todos los que conforman Penguin Misiones, muy contento de estar con ustedes aquí también. Y bueno, yo soy peruano, pero por causa de las misiones del trabajo que hacemos nosotros, me enviaron aquí a Santiago de Chile, ¿no? Y estoy con mi familia hace 5 años y venimos trabajando, bueno, en este ministerio que mencionaste, ¿no? Hace poco, ¿no? Entonces parece que estamos compartiendo pantalla. Sí, sí, ya. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Clamor en el Barrio, para hacer mi presentación, Clamor en el Barrio nace en Estados Unidos, en Texas, San Antonio, Texas. Tenemos nuestra central allá. Y bueno, de ahí nació la obra con el pastor Freddy y Ninfa García. Y bueno, estamos en los países que nos mencionaste. Ah, bueno, la experiencia que tenemos nosotros es que realmente, bueno, si me permites hablar un poco, ¿no? Que lo que es imposible para el hombre, porque la drogadicción aún clínicamente se le considera una enfermedad e imposible de curar, pero bueno, nuestra experiencia, aún personal mía, nosotros podemos decir que el drogadito sí cambia, gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, para hablar del tema de la drogadicción, el tema de la drogadicción es un tema habido en todos los países del mundo, ¿no? ¿No? Aún en los países más poderosos económicamente, socialmente, como el mismo Estados Unidos. La primera vez que viajé allá me sorprendí de ver gente también viviendo en las calles, ¿no? Entonces, mayormente producto de las drogas, ¿no? Entonces, las drogas no respetan edad, no respetan sexo, no respetan condición social, ¿no? ¿No? En todos estos años que tengo de experiencia en este ministerio, he podido escuchar muchos testimonios de gente de todos los niveles, ¿no? Perder familia, perder trabajo, posición y terminar en las calles, ¿no?
Entonces, la drogadicción es un tema, bueno, que siendo optimista buscamos que, ¿no? El gobierno, la iglesia, la comunidad quisieran que se acaben, pero a veces lamentablemente los resultados son, ¿no? A veces inalcanzables porque seguimos viendo gente, ¿no? Destruyéndose por la drogadicción, ¿no? Y hay varias causas, ¿no? Quisiera mencionar algunas causas. ¿Por qué la gente cae en las drogas, no? Si vemos anuncios, ¿no? Publicitarios, que la droga destruye, que la droga no te acaba, y sin embargo seguimos viendo niños, ¿no? Involucrándose en es un mundo de la drogadicción, ¿no? Entonces, una de nuestras pues, estadísticas, más del 80% de jóvenes que se inducen en las drogas vienen de hogares disfuncionales, ¿no? O solamente vienen con mamá o con los abuelos. Entonces, por ahí también podemos mirar un detalle, ¿no? Los niños van creciendo y en su adolescencia, en su pubertad, se vuelven rebeldes contra la sociedad, contra la familia, y muchos son tentados a caer en este mundo y lamentablemente las consecuencias, ¿no? Otra causa también puede ser la presión de grupo, ¿no? Del grupo del barrio, eh, del colegio, la universidad. ¿Qué joven no ha sido tentado por consumir drogas, ¿no? ¿No? Entonces son causas, ¿no? La rebeldía, más que todo el problema familiar, ¿no? Eh, Podemos ver hoy en día también que lamentablemente que en muchos países se está abriendo las puertas al uso de la marihuana, ¿no? La marihuana es, quizás, de repente todos los que trabajamos en esto podemos, ¿no? Unirnos en este comentario que voy a hacer. La marihuana es una de las drogas iniciales para que los jóvenes, ¿no? Terminen en drogas duras, ¿no? Y ahí hay otro porcentaje también, ¿no? No parecido, ¿no? No, más o menos el 85% de jóvenes que se inician en la marihuana terminan en cocaína, en pasta base o en los nombres que adquieren en cada país, ¿no? Entonces, yo vengo de un país complicado, Perú, donde en los años 80 era fuerte mirar gente en las calles de una manera depravante por la causa de la drogadicción, eh, pero a la vez, bueno, en los últimos años, bueno, gracias a la iglesia, gracias a la oración, y también nosotros como Clamor en el Barrio, eh, hemos puesto nuestro granito de arena, que incluso fuimos condecorados en el Congreso de la República por nuestra lucha contra las drogas. Igual en Estados Unidos, ¿no? Nuestro fundador en Estados Unidos fue condecorado en la Casa Blanca por George Bush por su trabajo contra la drogadicción. Pero aún así, en Perú en los últimos años, eh, aún los jóvenes, yo pienso que todo, yo que he sido drogadicto también, los jóvenes en esa época y hasta el día de hoy me parece, hasta para fumar marihuana se escondían, ¿no? Y bueno, cuando me tocó la experiencia acá en Chile, que vine a empezar la obra acá, yo vi, por ejemplo, que la marihuana era como que algo normal, entre comillas, ¿no? Nadie se escondía, es excusado como una, para fines recreativos. Y es por eso que Chile, lamentablemente, hoy en día es el primer país consumidor de marihuana, de cocaína, de pasta base, ¿no? Bueno, por ese lado, Chile es algo que donde la juventud está perdiendo, a pesar de que es un país que en Latinoamérica bueno, tiene un poco estable su economía, un poco estable la parte social, pero la drogadicción está ganando la batalla en muchos jóvenes. Entonces, sí, entonces las consecuencias son fuertes, ¿no? En que las personas, la droga solamente los lleva a perder, ¿no? A perder, pero hay una salida y hay varias alternativas de repente, ¿no? Hay gente
hay alternativas médicas, pero nosotros ofrecemos la mejor alternativa de repente, de nuestro punto de vista, ¿no? Es a través de la fe, a través de la palabra de Dios, a través de un programa, unas herramientas que tenemos nosotros para ayudar a estos jóvenes que caen en las drogas, ¿no? Bueno, esta es una foto allá en Estados Unidos. Bueno, aquí cuando me enviaron con mi esposa, y a mí me enviaron por sí en el año 2016, había estado ahora acá en Chile, y en enero 2016 que me enviaron para acá, me dediqué a evangelizar, a llegar a la persona en las calles, hasta abrir la primera obra que tenemos aquí en Santiago, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos resultados, pero hay mucho trabajo por hacer, yo creo, no solamente en Chile, sino en todos los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedo continuar o hay una pregunta más de repente. Si deseas, puedes continuar. Igual estamos invitando a que dejen sus preguntas al final, entonces puedes continuar. Ok. Entonces, hoy en día hay una gran batalla, ¿no? Referente a la drogadicción. Otra cosa también importante que tengo que acotar es que hoy en día la drogadicción se ha metido hasta a las congregaciones, a las iglesias, ¿no? ¿No? Puedo no decir también con un poco de carga, ¿no? Que eh, hijos, familias de líderes de congregaciones, ¿no? Han llegado, por decir, ¿no? Al extremo de llegar a la drogadicción y también, ¿no? A pasar un programa, ¿no? Me contaba un pastor también que los jóvenes, ¿no? Engañados con el concepto de que, por decir, la marihuana es natural, es una planta, ¿no? Son mensajes confusos, ¿no? Cerrados que eh, lo creó Dios, entre comillas, ¿no? Y al final simplemente lo está llevando por un camino equivocado, ¿no? Entonces, hay muchos casos en que el consumo de drogas aún se ha metido a las iglesias, ¿no? ¿No? Y es preocupante en este tiempo cómo la drogadicción, ¿no? Se va metiendo en todos los etapas de la sociedad, en todos los niveles sociales de la sociedad, aún en las universidades, ¿no? En las universidades, gran parte de los jóvenes usan marihuana y, como le vuelvo a repetir, ¿no? Al final del camino, el 80% de ellos terminan usando otro tipo de drogas, ¿no? Como una parte que se puede apartar solos, pero ahí queda las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar de nuestras generaciones mañana más adelante? Cuando hoy sabemos que, por decir, hoy en día los jóvenes son un poco más, les podría decir, un poco más débiles de carácter a los jóvenes que vivimos en las épocas pasadas, que hemos padecido más pobreza, más sufrimiento, ¿no? ¿No? Y eso quizá puede haber un crecimiento en todos los países, ¿no? Donde los padres dicen, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve, ¿no? Que no es malo ese deseo, ¿no? ¿No? ¿Qué padre no quisiera darle lo mejor a los hijos, ¿no? Pero a la vez han formado generaciones débiles, y cuando se forman generaciones débiles son más propensos a caer en este mundo de drogadicción. Y es lamentable ver también mujeres, jóvenes, niñas caer en este tipo de consumo, ¿no? ¿No? Gente profesional, gente aún con dinero, perder muchas cosas por causa de la drogadicción, ¿no? Entonces es un tema, bueno, que la iglesia está haciendo su parte, ¿no? La iglesia está orando, está evangelizando quizás, pero también es importante entender que hay ministerios, ¿no? Que Dios ha permitido que trabajemos en esto, ¿no? No solamente la institución que yo
pertenezco, sino otros pastores, otros ministerios que ayudan a este trabajo, ¿no? Porque hay un harto trabajo, ¿no? A nivel de Latinoamérica y en todos los países donde podemos mirar esta situación, ¿no? Y quizás ustedes mismas pueden tener en su entorno, ¿no? Alguien conocido y mira, ¿no? La realidad que está pasando en los países, ¿no? Como una mano oscura viene destruyendo a la juventud, ¿no? Cada vez más en esta problemática de la drogadicción, del alcoholismo, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que realmente si hay gente que se destruye, pero también hay gente que se puede levantar. Nosotros podemos contar hoy en día, después de más de 40 años en este trabajo, en este ministerio, aún hombres que han vivido en las calles, hombres que han vivido en las calles hoy son empresarios, gente de familia, gente que se ha realizado, ¿no? ¿No? Muchos hombres, mujeres que también siguen el ministerio, le sirven a Dios. Entonces el trabajo es arduo y contentos también por los resultados que vamos obteniendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Adán, por tu intervención, por contarnos todas estas cosas. Por ahí ya se planteó una pregunta que vamos a estar haciéndote en un rato, cuando los demás invitados intervengan. Ahora quiero invitar a la pastora María Cristina Bermeo. Ella trabaja junto a su esposo en Centra, que es un centro de entrenamiento misionero transcultural. Ella también tiene un máster en desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de la Universidad Lee con extensión en Semisud de Quito, Ecuador. Y bueno, tiene otros entrenamientos por allí en telecomunicaciones, en gerencia de diseño y hoy ya nos va a hablar sobre los niños y las adicciones. Así que bienvenida María Cristina, el tiempo es para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación y también bienvenidos pues cada uno de los participantes. Hay algo bien importante que decía mi compañero Adán acerca precisamente de esta juventud que es más vulnerable y efectivamente es más vulnerable y todo empieza desde casa. Sí, y precisamente hablando de esas adicciones en los niños, uno diría, bueno, hay adicciones, los adolescentes, los jóvenes empiezan en las adicciones de sustancias químicas, pero resulta que en los niños hay una adicción mucho más tremenda e incluso permitida y con estudios no concluyentes, y se trata de las adicciones a las pantallas interactivas. Y es que es más fácil darle el celular al bebé para que no moleste, ¿cierto? Es más fácil darle el celular a un niño para que me deje quieto y tranquilo y me deje el tiempo para yo poder desarrollarme en las cosas que tengo que desarrollarme como padre, como tío, como tía, o como cuidador de un niño que me dejan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las adicciones, quiero hablarles precisamente de las adicciones en los niños, las adicciones que estamos presentando en la niñez. Y algo que a mí me impactaba es que el tiempo en el 2017, el año 2017, el tiempo en noviembre, él dio un anuncio, ¿sí? Y decía, abuso de la tecnología puede generar depresión y aislamiento en niños. Pero también decía que la actividad física, los deportes, los juegos grupales y al aire libre habían sido reemplazados por la comodidad de tener a los niños sentados y quietos en el mismo lugar. Pero también en ese mismo año RCN habla acerca de esa depresión y ansiedad que estaban enfrentando o que están enfrentando ahora más que nunca los niños y adolescentes por el uso excesivo de la tecnología. Y dentro de esta noticia ellos decían que en Colombia 3 de cada 7 niños y adolescentes entre los 8 y 14 años padecen problemas psicológicos
asociados al uso excesivo de dispositivos tecnológicos. Y algo que aquí podemos darnos cuenta es que si nosotros queremos evitar que un adolescente, o por lo menos no agregarle más cosas para que un adolescente caiga en estas depresiones y más en las adicciones a las sustancias químicas, tenemos que empezar desde abajo, mirando qué es lo que está sucediendo. Y justamente con las adicciones a las pantallas interactivas, donde los niños están expuestos a veces las 24 horas, si antes era terrible, imagínate ahora con lo que sucedió desde la pandemia, desde el 2020, donde nuestros hijos tuvieron que ser llevados y expuestos a estar ahí frente a una pantalla, ¿sí? Pero quiero decirles un poquito acerca de lo que pasa biológicamente en el cerebro de un niño. El cerebro de una persona adulta ya está maduro, el cerebro tuyo y mío ya está maduro, más o menos dicen estudios que a partir de los 24 años ya está formado el cerebro del ser humano, pero antes es un cerebro inmaduro y que así como las células, nosotros debemos comer bien para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud física, el cerebro también se debe cuidar. Y con esto que pasa con las adicciones, con la exposición a las pantallas, donde los niños están expuestos tanto tiempo a estar frente a una pantalla jugando, ¿sí? Viendo videojuegos, pero sobre todo dando clic ahí, sea un celular, sea una tablet, sea el computador, pero ellos están expuestos ahí. Hay un neurotransmisor en nuestro cerebro que se llama la dopamina. Y la dopamina es la encargada de darnos placer como tal a nosotros como seres humanos. Pero cuando leemos un libro, ¿sí? Cuando nosotros leemos un libro, cuando degustamos una comida, ahí bajan de gotitas de esa dopamina. Pero cuando al niño lo exponemos frente a las pantallas, a juegos, no baja chorritos, sino que empieza a bajar chorro de dopamina. Entonces empieza cuando una persona nace, o se dice que entre los 9 meses y los 9 años es la etapa donde más el niño está adquiriendo conocimiento y está aprendiendo. Y entre más las neuronas, yo les hago como esta semejanza acá, las neuronas tienen esas dendritas y esas conexiones, ¿sí? Y dice que más o menos un niño nace con 100.000 millones de neuronas, pero estas neuronas se deben conectar, interconectar para que genere aprendizaje. Ellas se conectan o no se conectan. Entonces, cuando un niño se enfrenta con otros niños y socializa, tiene que enfrentarse a diferentes aprendizajes entre llevar la frustración, cómo sobrellevar la frustración con su hermanito o su hermanita, su primo, su amiguito, su amiguita de que no le dejó hacer lo que él quería, cómo sobreponerse a esta frustración de que no es lo que yo quiero. O lloro o hago la pataleta y entonces el papá, para que no llore y no, entonces le da, ¿qué es lo primero que le da? Toma, mi amor, el celular para que él pueda jugar ahí. Si no le gusta ese juego, entonces va a otro juego. Entonces tenemos algo bien increíble que está pasando en la sociedad, es que está afectando y está llevando a los niños a tener adicciones. Y hay causas que generan estas adicciones y precisamente de estas causas tenemos que hablar. Uno, porque los papás no quieren asumir ese rol de ser padres. ¿Sí? Nuestros padres antes tenían que soportar a sus hijos y soportarnos en nuestras pataletas y corregirnos y decirnos, vaya y juegue, vaya arme la casita, vaya arme, vaya coloree, vaya juegue plastilina, vaya juegue con el barro. Con cualquiera de estas cosas teníamos que nosotros entretenernos. Pero ahora lo que pasa es que están ellos expuestos desde bebés. Vemos que Fisher Price tiene bueno, olvido cómo es el nombre, pero para que los niños puedan controlar sus esfínteres y aprendan a controlarlos, entonces tiene una pantalla para que el niño chiquito pueda sentarse y estar ahí jugando mientras él hace del cuerpo. Y desde acá están expuestos estos pequeñitos. Los pañales que están para los gamers,
que para que no se levanten y estén todo el tiempo ahí, entonces jugando, y la clase de juego en la que están los niños también expuestos cada momento. Pero algo importante que quiero acá hablarles acerca de cómo enfrentamos este reto a lo que estamos llevando, a lo que se está llevando el mundo, y justo en esta investigación que yo he estado realizando decía autómatas o pensantes. ¿Qué queremos de nuestras generaciones? Autómatas o pensantes, gente que piense y razone, o simplemente que sea un autómata y recibe órdenes. ¿Por qué? Porque cuando un niño está expuesto, no solamente genera, los estudios dicen que genera ansiedad, generan las mismas cosas que genera una persona drogadicta con sustancias químicas. De hecho, en China hay más de 500 centros de rehabilitación para adicciones en tecnología. Y en Estados Unidos también las hay. Pero acá nuestros hijos están expuestos a esa tecnología y entonces son consumistas de esa tecnología y se están volviendo adictos, y cuando el padre se la quita, tremenda pataleta, y algunos adolescentes entran en depresión tanto que van al suicidio. Y casos hemos escuchado de lo que está presentándose con todo esto. Así que algo bien importante, cómo nosotros enfrentamos este reto como padres, los que son padres, aceptar el rol que somos papás y coger esa educación de nuestros hijos, no soltársela a otra persona y menos a las telecomunicaciones, a una pantalla interactiva. Los niños están expuestos a, como decía Adán, ahora como yo no tuve esto, entonces yo quiero darle lo mejor a mi hijo, entonces le quiero dar un smartphone. No, 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 no. ¿A qué edad yo quiero darle esta droga a mi hijo? Es bien importante nosotros saber qué queremos con nuestros hijos. Ahora, podrían ustedes preguntarnos, bueno, pero ¿y los programas de aprendizaje? ¿Pero qué vamos nosotros a atacar? ¿Le damos la droga para que aprenda? O más bien les enseñamos nosotros mismos las cosas y tomamos el papel. Si yo le quiero enseñar algo, si le quiero enseñar algo del planeta, no me puedo disfrazar de astronauta para enseñárselo, o que hagamos una manualidad. ¿Sí? Estamos como contrarrestando el que mejor le doy la droga antes de que el niño pierda también su autocontrol, porque esta es otra de las cosas que se están viendo. El autocontrol de los mismos adolescentes, y tienen más riesgos los que han estado expuestos a pantallas interactivas, a las adicciones, de llegar a nuevas cosas, porque precisamente por la dopamina van a sentir más deseos de más satisfacción. Por eso una persona, un joven que queda inmerso en las drogas, quiere más. Y ya no está satisfecho con marihuana, quiere cocaína, quiere bazuco, y le va a pedir más, el mismo cuerpo le va a pedir. Y cuando el niño está adicto a esto, pues va a hacer más lo que él va a también pedir para sentir placer. Ya no va a sentir placer. Como padres, debemos entender que si mi hijo está expuesto a jugar diferentes juegos, y sobre todo las clases de juegos que ahora se están viendo de matar, hasta hay juegos hasta de violaciones, de derramar sangre tremendo, y eso es lo que están jugando nuestros hijos. Entonces, cuando el cerebro se insensibiliza hacia lo que estoy viendo, va a ser muy fácil coger un revólver y pegarle un tiro al otro, porque está insensible a lo que pasa. Los estudios dicen que cuando los niños están expuestos a tantas pantallas interactivas, afecta una parte que se llama ínsula del cerebro, en la parte acá frontal, y aquí en esta parte le llaman la oficina del ser buena gente, y aquí está la empatía. Entonces tú le enseñas a tu hijo, mi amor, si tú ves que un compañero se cae, dale la mano. Si tú ves que a tu papi se le cae algo, ayúdale. Pero ¿qué le enseñan toda esta exposición? Está perdiendo eso. Esa parte del cerebro no se está conectando. ¿Por qué? Porque las neuronas, entre más dopamina empiece, se activan más, pero ellas no se conectan, sino que lo que hacen es mueren. Entonces no se genera aprendizaje en los niños. Por eso es tan importante
que nosotros volvamos también a Dios. ¿Cómo nosotros salimos de esto, mis amados? ¿Cómo nosotros podemos ayudar primero cuidando a nuestros hijos? Cuidando a nuestros hijos de lo que ven, de lo que nosotros le dejamos, tomando el papel que hablaba la palabra, y me gusta la palabra, cómo lo habla en Deuteronomio, que él dice ahí, el Señor le da la instrucción de colocar esos mandamientos y repetírselos a sus hijos. Una y otra vez, hablarle de ellos en las conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, pero no era solamente hablarle de ellos, sino que era de ser ejemplo para nuestros hijos, porque también nosotros como padres a veces estamos todo el tiempo acá y nosotros le decimos a nuestros hijos, no, salte de ahí, pero nos ven a nosotros todo el tiempo. Entonces, es indudable que también tenemos que dejar a un lado los teléfonos y también ahora compartir con ellos, aprender a escucharlos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Importante que volvamos a las escrituras, ¿sí? Que volvamos a las escrituras, porque ahí tendremos vida para estos chiquiticos. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, de verdad que es muy valioso lo que tú hablas de tener ese rol de padres. Pueden ir dejando sus preguntas para tener ese espacio de responderlas. Vamos con nuestra tercera intervención. Invitamos a Sneider Rojas, él es magíster en intervención social en las sociedades de conocimiento, especialista en mercadeo, comunicación social y teólogo, es docente de la Universidad Católica Luis Amigo, donde se realiza estudios de teología pastoral para la cibercultura y para el comportamiento suicida. Y desde el 2015 lidera el Ministerio Vive con TIC, un proyecto para formar a la iglesia en las nuevas tecnologías. Está casado y tiene 2 hijos. Bienvenido, Sneider. Gracias, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo que me parece muy pertinente y gracias María Cristina por hablarnos de estas cosas también que son importantes. Me alegra porque es parte de mi trabajo y me alegra ver a otros también inquietos con las mismas temáticas y más desde una cosmovisión cristiana. Así que yo solamente quiero ampliar un poco en relación a un aspecto que creo que también es muy importante tener en cuenta y es cómo entendemos al ser humano desde una antropología teológica. El ser humano visto desde la perspectiva bíblica es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando Dios nos creó, no solamente nos dio un componente físico, sino además de eso nos dio un componente espiritual que está estrechamente vinculado, está estrechamente relacionado. Y tiene principalmente 3 orientaciones. El ser imagen de Dios nos lleva primero a tener una relación con Dios, una comunión con Dios, un vínculo con Dios. De tal manera que toda nuestra existencia depende de la obediencia a Él. Por eso el primer mandamiento es no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, me estás desobedeciendo, te estás apartando de mí y por tanto tienes muerte, no tienes vida, no hay existencia. Jesús más adelante va a afirmar exactamente lo mismo. Alejados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vida, ¿no? Y sin mí no pueden tener existencia. Entonces, ahí hay un primer elemento como imagen de Dios. El segundo elemento tiene que ver con la relación con el otro. Por eso es que Dios diseñó la relación en pareja, Dios diseñó la estructura social, Dios determinó que los seres humanos nos desarrolláramos, creciéramos y nos vinculáramos con el otro, y por eso el otro es importante. Pero en un tercer espacio también es importante la persona, el ser pensante, el ser reflexivo. Esas 3 características de la imagen de Dios, de una u otra manera, tenemos siempre que tenerlas muy presente cuando estamos hablando de las problemáticas humanas y especialmente en un tema como el que hoy nos convoca, que es el tema de las adicciones, sean de sustancias o sea de no sustancias, como María Cristina lo está describiendo hace un momento. El
el ser humano en esa concepción es integral, ¿no? Y hay un elemento central en él, y es el tema de la relación con Dios. Es un asunto neurálgico, es un asunto central, es un asunto que de una u otra manera lo determina todo. Dios diseñó al ser humano muy diferente a los animales en ese sentido. Si bien es cierto, pueden haber estudios científicos analizando las estructuras neurales que tienen los ratones, que es una de las formas más cercanas de experimentar con muchas cosas y aplicarlas a los seres humanos. Si bien es cierto, tenemos esa cercanía y podríamos tener ese tipo de referencias, hay algo que nos distingue a los animales, y es el hecho de que somos imagen de Dios. El Espíritu de Dios está en el ser humano. Ahora bien, eso implica que cuando estamos hablando, como les dije hace un momento, de problemáticas humanas, debemos considerar el tema central de la espiritualidad humana y el tema central de la relación con Dios como causa de esa problemática. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, particularmente, y lo hemos tenido siempre, desde el Edén, pero hoy particularmente ha tomado una manifestación diferente, es el tema de la idolatría. La mayoría de nosotros que somos cristianos, evangélicos, protestantes, siempre estamos relacionando idolatría con cosas del culto, con cosas religiosas, con la religión tradicional, con los hindúes, ¿cierto? Con las estatuas, con cosas que tengan que ver con religión. Pero resulta que la idolatría no es solamente eso. La idolatría también se puede manifestar en cosas que no son cúlticas. Entre ellas, por ejemplo, el dinero. Seguramente usted ha escuchado alguna vez alguna predicación, alguna enseñanza que habla del Dios dinero. La Biblia lo presenta también así. Vamos a encontrar, por ejemplo, el poder, las ansias de poder como una manifestación también de la idolatría. Vamos a encontrar incluso las relaciones políticas, que incluso es lo que critica, por ejemplo, Isaías, Jeremías y Oseas hacia el pueblo de Israel. La confianza excesiva que había sobre Egipto para poder combatir a Babilonia, ¿no? También vamos a encontrar en el tema, por ejemplo, de la tecnología. Es el campo en el cual yo he venido trabajando en los últimos años. Hoy en día hay una tecnolatría. Se ha levantado un ídolo en la tecnología que se sustenta específicamente en una esperanza excesiva, ¿no? En lo tecnológico. Hay una sensación de confianza excesiva en lo tecnológico. Y hay también un afecto excesivo. Esas son tres características claves que hay que identificar en el concepto de la idolatría. Temor, confianza y afecto. El temor es cuando tenemos miedo de no tenerlo, ¿no? Entonces ustedes recordarán ahorita, María Cristina nos mencionaba algunos casos, ¿no? Le quitan el celular al adolescente y entra en pánico. ¿Por qué está entrando en pánico? ¿No? El temor que tiene el padre de no darle tecnología al hijo, pero ¿qué va a hacer de él si no aprende a manejar eso? ¿Se va a volver qué? ¿Qué será de su vida? ¿No? La confianza que, por ejemplo, el padre tiene, los que somos ya mayorcitos, a nosotros nos despedían de la casa con una bendición. Y aún en la religión tradicional, con la persignación y con la Virgen lo acompañe. Hoy en día los padres despiden a los hijos con un celular, porque tienen confianza en que si tienen el celular nada malo les va a pasar. Me llama cuando llegue, ¿no? Muéstreme dónde está, porque hay una confianza excesiva en eso. Colocamos cámaras de video confiando en que eso va a cuidar nuestras propiedades. Y un afecto entrañable, ¿no? Amamos la tecnología, la buscamos, soñamos, ahorramos, nos endeudamos, trabajamos con eso. Esas características hacen que se levante el ídolo. Cuando se levanta el ídolo, hay la dedicación, hay la entrega, hay el sacrificio. Y eso es lamentablemente una de las raíces que tenemos del problema hoy en día con las adicciones. Una adicción está evidenciando la victimización, el sacrificio final de un ídolo que se ha levantado. El problema no es dejar de consumir, el problema no es dejar de usar, el problema no podemos abogar por el uso responsable de simplemente como para que el asunto sea mediatizado. Eso es una visión que lamentablemente no contempla el componente espiritual que hay de por medio. Tenemos que entrar a preguntar, venga, ¿qué es lo que usted teme? ¿Qué es lo que usted confía? ¿Qué es lo que usted ama en medio de todo esto? ¿Por qué Dios no llena ese lugar?
¿Por qué tu relación con Dios? ¿Por qué tu comprensión de Dios? ¿Por qué tu cercanía con Dios no llena eso? ¿Por qué has recurrido a esto que ya te llega hasta el punto de sacrificar la existencia? Ahora, cuando estamos hablando de adicciones, también hay que hacer una separación entre una dependencia y una adicción. Una adicción ya es algo que trastorna toda la existencia. Trastorna las relaciones familiares, trastorna las relaciones económicas, trastorna las relaciones laborales, trastorna el desarrollo profesional del individuo, trastorna su mente, su físico, trastorna totalmente. Una dependencia, si bien es cierto, puede ser un abuso del uso, es un asunto que se puede intermediar, se puede corregir, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la idolatría. Usar un dispositivo o usar algo, por ejemplo, tener dinero, o como les mencionaba, poder, riqueza, dinero, sexo, etcétera, no necesariamente nos hace idólatras, ¿no? Y hay que tener también una línea muy cuidadosa en este sentido. Y es que la idea no es salir a perseguir la tecnología, ¿no? O hacer de ahora en adelante bostos de pobreza porque no estamos adorando un ídolo. No, el asunto tiene que ver es cuando yo ya empiezo a tener este tipo de actitudes idolátricas. Temor, confianza y afecto. Entonces, una de las propuestas, y quiero dejar bastante espacio para que hagamos de pronto diálogo y comentemos, una de las propuestas que primero tenemos que hacer es cómo volvemos a Dios el centro de la existencia, ¿no? La modernidad eliminó a Dios de la sociedad y el planteamiento de Nietzsche que Dios está muerto ahora persigue a su imagen, porque no basta solamente haber matado a Dios, ahora hay que matar al ser humano, hay que acabar con él. Por eso hoy en día se habla de transhumanismo, de poshumanismo, de que el ser humano hay que distorsionarlo, hay que fragmentarlo, hay que romperlo, de que sencillamente ya no son hombres o mujeres, sino que hay que volverlo pedacitos. Es precisamente porque ese es el planteamiento de la modernidad. Entonces hay que volver al centro, hay que volver a que Dios sea el centro de la existencia. Me encantó y gracias María Cristina por referenciar ese pasaje. Seguramente estabas pensando en Deuteronomio capítulo 6, donde se habla precisamente de ese. Ese es el consejo a la generación que ha pasado por el desierto, pero que ahora tienen hijos y van a entrar a la tierra prometida. No te olvides del Dios que te acompañó en el desierto. No te olvides de temer al Señor, tu Dios. Cuando tengas riquezas, cuando tengas propiedades, no te olvides del Señor, tu Dios. Enséñale a tus hijos en todo momento, en todo lugar, que Dios sea el centro. Que confrontemos nuestras idolatrías, ¿no? Que nos preguntemos profundamente en quién realmente tememos, a quién realmente confiamos, en quién realmente amamos, ¿no? Porque es que en ese juego de reflexiones, de preguntas, de confrontaciones, vamos a empezar a detectar realmente a quién servimos, a quién le dedicamos la existencia, a quién le dedicamos los recursos, a quién le dedicamos la familia, a quién le dedicamos el tiempo, en quién realmente pensamos, ¿no? En quién realmente nos afanamos. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Dioses que fallan. El autor es Timothy Keller. Pégale una buscadita al libro, es una maravilla, precisamente porque él ahonda en este tipo de situaciones que consideramos son muy buenas para la vida, pero que terminan convirtiéndose en ídolos. Timothy Keller dice, las buenas cosas de la vida se nos pueden convertir en un ídolo. Hay personas que tienen como ídolo a su esposa o a su esposo, que son un ídolo para ellos son sus hijos, ¿no? Un ídolo es su trabajo, su profesión, su ministerio. El ministerio se nos puede convertir en un ídolo, ¿no? Porque Dios no es el centro, no es la confianza, no es la esperanza, ¿no? No descansamos en Él, no confiamos en Él, no le amamos sobre todas las cosas. Entonces, el tema de la idolatría, y en especial de la tecnolatría, es un aspecto que tenemos que profundizar. Es un aspecto que tenemos que caminar aún más en ello, y más cuando estamos hablando de las adicciones. Más que el consumo responsable y las técnicas de consumo responsable que pueden haber, que pueden servir, que pueden funcionar, que son propuestas como la de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que son propuestas
que muy seguramente van a surgir grupos de apoyo para los adictos a los videojuegos o adictos al celular o adictos a las redes sociales. Más allá del uso responsable, hay que profundizar y tratar de identificar qué es lo que la persona realmente estaba adorando. Hay un otro libro que le recomiendo que se llama La misión de Dios, de Christopher Wright. Él tiene un capítulo que habla precisamente sobre la idolatría, como esa visión, esa misión de Dios, de que realmente le adoremos a Él, que le vivamos en comunión con Él y que vivamos en una relación con Él. La idolatría va en contra de nuestra esencia. Los seres que somos creados a imagen de Dios para adorarle a Él, reconocerle a Él, caminar con Él, hablar con Él, ¿cierto? Terminamos lamentablemente levantando ídolos de cosas que creamos para parecernos más a ellas, para identificarnos con ellas, para sacrificarnos por ellas. Ahí es donde está la distorsión. Terminamos la existencia dedicándonos a algo que sencillamente va en contra de nosotros mismos. El asunto tiene que ver con volver a ser lo que Dios diseñó para nosotros, ser imagen suya, imitarlo a Él, seguirlo a Él, caminar con Él. Ese es el mensaje de la Escritura. La voz y maravilloso, ¿no? Busquen, ¿no? El caso de los que caminaron con Dios, Dios se los llevó. Porque ese es el vínculo, ¿no? El llamado permanente, sean santos porque yo soy santo, amen porque yo amo, reciban al extranjero porque ustedes fueron extranjeros, yo los recibí, perdonen como yo perdono. El llamado de Jesús, sirvan a otros como yo les serví, den su vida como yo di la mía. El llamado a los esposos, ¿no? Amen a sus esposas como Cristo amó. Y Pablo incluso termina afirmando de que la voluntad de Dios es que seamos perfectos en toda buena obra, como Él es perfecto en toda buena obra. Entonces, el tema aquí, y termino ya con esto, es el asunto de volver a Dios el centro, nosotros como reflejo de eso, imagen suya, en donde nuestras idolatrías no determinan nuestra existencia, donde nuestra vida no se sacrifica por esos ídolos y que termina lamentablemente en este tipo de desmedidas acciones como las adicciones con sustancias o sin sustancias. Bueno, ese era como lo que quería dejarles y bueno, me gustaría entonces que conversáramos alrededor de preguntas o comentarios al respecto. Sí. Sí, muchas gracias, Snyder. Vamos a tener aquí un minutico, ya casi vamos a terminar, pero vamos a tener como un espacio de un minuto para que cada uno de ustedes pueda responder una pregunta. La primera va a ser para Adam Falla. Angie Serrano preguntó, ¿cómo identifico cuando un hijo o un joven está empezando con la drogadicción? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a María Cristina y a Snyder, que una exposición tremenda, ¿no? Bueno, referente a la pregunta es mayormente cuando veas con quiénes andan tus hijos, decía un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, pero cuando ya los padres se den cuenta que los amigos de los hijos han cambiado y son algo diferente, quizás ya su hijo ya tenga años consumiendo, ¿no? Porque los primeros años como que no se nota, ¿no? Porque la drogadicción también tiene etapas, ¿no? Y la primera etapa es la etapa social, ¿no? Donde el joven está consumiendo drogas, pero no es alguien que lo está buscando, sino lo hace cuando se lo presenta o cuando le invitan. Todavía en él no hay una necesidad de buscarlo. Y ya eso a veces es en diferentes tiempos, de acuerdo al carácter de la persona. Pero cuando ya los padres miran que sus hijos ya tienen otro tipo de actitudes y andan con unos amigos diferentes, extraños, o ya deja muchas responsabilidades de lado, entonces preocúpese porque quizás ya está mirando un niño, un joven que ya está consumiendo drogas, ¿no? Ok, Adán, muchísimas gracias. Vamos con una pregunta para María Cristina y es cómo tratar a un niño que está presentando adicciones a la tecnología. Bueno, se dice que un niño más o menos hasta tercer grado, eso quiere decir tipo 8 años, tú le quitas
la tecnología, es decir, le cambias por otras cosas y no hay inconveniente con él. Simplemente es porque se adapta fácil, ¿sí? Con niños hasta tercer grado, 8 años. Entonces se le cambian otros hábitos y él va a dedicarse a hacer otras cosas. Cuando está más o menos entre 8 años y 11 años, sí se dice que para nosotros quitarle la tecnología, bajarle o quitársela, necesitamos dedicarle tiempo como padres para hacer con ellos otras cosas. En otras palabras, es como hacer una desintoxicación. ¿Sí? Y creo yo que acá importante es esa dedicación como padres de sentarnos a escucharlos y hablar con ellos, a jugar con ellos también, a compartir con ellos, no dejarlos solos. ¿Sí? Y es también el mostrarles de que aburrirse es bueno, porque muchos de los que se aburrieron pensaron y crearon cosas. Entonces, es quitarnos como el tabú de que, ay, el niño se aburre y entonces para que no se aburra tengo que pasarle, ¿sí? Ya el celular o tengo que comprarle el último celular o tengo que tenerle con un todo. No, es bueno que se aburran, porque eso va a llevarlo a que cree otras cosas o piense en otras cosas. Y ya después de los 11 años, sí ya se necesita hacer tratamientos, pero creo yo que nosotros tenemos un libertador. Indudablemente, si somos padres cristianos, tenemos el Todopoderoso y conocer la verdad nos hace libres. Y cuando conocemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, Él nos lleva a tener herramientas y estrategias para poder ayudar a nuestros hijos. Entonces es vivir de la mano del Señor, creo, para que nos dé la sabiduría en este tiempo, cómo educarles, ¿no? Porque como decía Snyder, quitárselo 100% es imposible, porque yo se lo puedo quitar acá, pero ellos van donde sus amigos y allá están viendo también otras cosas y otros juegos. Entonces necesito también llevarles por la palabra, cómo tener ese control de que Dios les está viendo también, de qué es lo que miran sus ojos, qué es lo que escuchan, qué es lo que hablan, porque Dios está todo el tiempo ahí con ellos y les está viendo, les está escuchando. Entonces debemos tratar es cada día de involucrarnos más con nuestros hijos, con nuestros niños, de estar pendientes de ellos e indudablemente llevarles a ese temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hay ese temor, constantemente a nuestros hijos les decimos, no todo el tiempo vamos a estar ahí contigo, para decirte, no mires, no hagas, no. Tú tendrás que tomar decisiones e incluso elegir con quién vas a estar. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mi consejo es, papás, tíos, tenemos el consejo del Espíritu Santo para saber cómo guiar a nuestros hijos y saber lo que ellos hacen. Y Él es el que nos puede ayudar, es el mejor ayudador en estos casos. Así es, María Cristina, muchas gracias. Y finalmente una pregunta para Snyder, la hace Ives Alejandro Orozco. ¿Cómo podemos reencaminar la conducta de un joven para que deje la idolatría? Pues la pregunta es bastante compleja y difícil, porque incluso en la Biblia tenemos evidencia de que un pueblo ni siquiera pudo aprender a renunciar a eso, que fue el caso de los profetas, ¿no? Jeremías, Oseas, Isaías, ¿cierto? Que fueron los profetas que denunciaron la idolatría. Solamente fue hasta el exilio que el pueblo de Israel entendió realmente quién era Dios y renunció por de una u otra manera a ese tipo de idolatrías. Pero bueno, yo creo que, y también acompañando a María Cristina en este asunto del ser padre, leyendo esto desde la lectura de padre, miren, tu hijo no va a lograr renunciar a sus idolatrías si ve a un papá idólatra. O sea, eso es lo que ve, ¿no? Es un asunto que de una u otra manera tiene que ser moldeado, no tiene que ser implantado. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia como padres de que nuestros hijos, el primer ejemplo que reciben nuestros hijos soy yo. O sea, ellos me están viendo a mí y me ven a mí. Si ellos no ven una vida de comunión, si ellos no ven una vida de entrega, si ellos no ven una vida
que realmente adora a Dios en espíritu y en verdad, va a ser muy, muy difícil que ellos terminen haciendo. Ahora, aquí es la otra gran salvedad, ¿no? La maravillosa gracia de Dios es que aún así Dios obra a pesar de. Y muchos de nosotros tal vez que no tuvimos padres cristianos terminamos conociendo a Dios a pesar de que no tuvimos los mejores modelos. Es porque de una u otra manera la Biblia nos dice de que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, si el asunto es querer que el otro deje sus idolatrías, bueno, primero yo tengo que abandonar las mías, segundo yo tengo que fortalecer mi relación con Dios, y yo creo que ahí el tema de la oración es un asunto transversal y muy importante. Yo creo que hay un gran vacío cuando los hijos no ven a sus padres orando por ellos. Yo creo que hay un gran vacío cuando sus hijos ni siquiera confían en la oración de sus padres o ni siquiera lo tienen como punto de referencia. Yo creo que ahí hay que caminar mucho más y hay que trabajar mucho más en eso. Nuestros hijos nos ven muy ocupados, nos ven muy preocupados, nos ven atendiendo mil cosas, incluso nos ven que atendemos a otros más por encima que a ellos. Y tenemos un problema serio cuando ni siquiera nos ven más en comunión con Dios y en relación con Dios. Eso hay que moldearlo y eso hay que trabajarlo y eso hay que caminar. De nada sirve estando mostrándole las consecuencias si ni siquiera yo las vivo. Eso es una cosa que hay que moldear y hay que trabajar con oración. Y un tercer aspecto que yo creería también muy importante mencionar es nunca olvidar que se pecó en el Edén. Nunca olvidemos que el pecado se generó en el Edén. Tú puedes construirle un paraíso a tus hijos y aún así van a ser pecadores. Y va a ser un asunto que también ellos van a tener que experimentar y crecer en Dios. Esa es una realidad. A veces me preocupa un poquito como esa sobreesperanza que hay en la educación, en las leyes, en las normas, la sobredimensión que le ponemos a versículos como el instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que recordar que Proverbios también escribe mucho para hijos que se han apartado. Y tenemos que recordar mucho que también hay la realidad de que vamos a tener ese tipo de sufrimientos. Esa es una realidad y tenemos que también tenerla muy presente. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es nuestro consuelo, nuestro apoyo, nuestro ayudador. Somos llamados a tener, a los que ya nos dieron hijos, somos llamados a ser buenos padres. Dios nos va a demandar sobre eso. Eso es uno de los talentos en los cuales Dios nos va a pedir cuentas. Y debemos ser responsables, debemos ser intencionales, debemos ser ejemplo. Pero nosotros no somos el Mesías. Nosotros no somos el Salvador. Nosotros tenemos que mostrarles al Salvador, pero ellos tendrán que encontrarlo. Y que la gracia de Dios esté con nosotros y con ellos. Y que podamos disfrutar de hijos creyentes y hijos que tienen convicción de Dios. Pero eso no es la dicha de todo el mundo. Eso no le pasa a todo el mundo. Incluso alguno de nosotros tal vez muera sin ver a sus hijos convertidos. Eso puede ser una realidad. Y en eso también hay que consolarnos. En eso también tenemos que confiar. Hacer la tarea, pero la obra es de Él. El que convierte el pecado es Él. El que transforma es Él. Y entregar eso, ¿no? Es muy complejo, es muy duro. Pero también tenemos que también tener en cuenta ese límites. Nosotros no convertimos a los hijos. Nosotros no traemos la salvación sobre nuestros hijos. El único que lo puede hacer es Dios y que en su gracia y en su misericordia lo haga con ellos. Y que la gracia del Señor esté con nosotros y que ojalá Dios permita que disfrutemos de hijos creyentes. Pero si eso no pasa, Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo hijos. Así Y es, esa es una desde realidad también. nuestra confianza puesta en Dios, que Él es el Padre de ellos. Primero que nosotros, Él es su Padre. Bueno, Exactamente. gracias por este tiempo. No sé si Karen, vamos para la foto, para que quede de recuerdo, para Así es, que Marcela. estemos allí, así que pongan su mejor cara, las chicas, los chicos, todos, para la foto. Y ya terminamos este tiempo. Entonces, Bien, Karen, ahí nos...
para recordar que este va a quedar en YouTube, lo vamos a subir por si usted se lo quiere enviar a alguien, lo quiere compartir este conversatorio, volverlo a ver, tal vez no anotó todos los conceptos de lo que nos contaron nuestros invitados, entonces ahí va a quedar y se los vamos a comunicar por el grupo que tenemos en WhatsApp, así que los que puedan prender su cámara está bien. Vamos a tomar la foto, Mao, nos avisas para sonreír. 4, 3, 2, 1. Sí, exacto. Entonces, yo les aviso, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, primera foto. Invitamos a los que hacen falta para que salgan ahí en la fotico. Vamos a esperar un segundo aquí. Ok, última foto, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias por pertenecer a la comunidad de Pingüi Misiones. Muchas gracias a nuestros invitados. Seguiremos tratando temas cada mes, seguiremos tratando un tema específico, así que no se pierdan de todo lo que Dios está permitiendo hacer por medio de la comunidad y las personas que cada día nos apasionamos por cumplir la misión. Muchísimas gracias y bendiciones. Chao, chao. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Sneider. Gracias, María Cristina. Gracias a todos. Celinda. Qué bueno Hola, verte. Dios te bendiga. Qué alegría verte, qué bendición. Bueno, muchas gracias. Interesante el tema, no me lo podía perder. Gracias, bendiciones. Gracias, Celinda. Bendiciones. Evelyn, qué bueno verte para también. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Bendición, chao, chao. Chao, chao.